Yo soy muy sensible a la luz. Cuando la luz no es suficientemente cálida y como no tan intensa, yo me siento supremamente incómodo y me empieza a dar como cierta ansiedad. Entonces necesito o salir o ponerme las gafas de sol si necesito trabajar. En ese aspecto, internamente en la casa, funcionaba perfecto porque yo estaba supremamente cómodo. El diseño de esa ventana es la que quizás es menos relacionada con la luz, sino era más como para establecer una comunicación más directa con la cocina de la casa principal. La que sí fue un poquito más pensada de esa manera fue la de la cocina, la que es solamente abierta en la parte de arriba. Un poco de las ventanas un poquito más cuidadosas y no simplemente como paños de vidrio. Y digamos esa idea moderna de que el paisaje entre y no, en este caso como que no me aplicaba mucho. El paisaje está resaltado en términos puntuales y por eso las direcciones y las posiciones de las ventanas, pero siento que esa noción casi como de penumbra constante que la casa maneja le da un carácter particular. Siempre me gustó que siempre yo sentía como una especie como una especie de bruma en el interior por esas mismas condiciones quizás de las ventanas y como esas primeras luces como del día se siente como todavía una especie de bruma muy transicional entre esa oscuridad de la noche y esos primeros rayos de luz en la mañana que empiezan de alguna manera a ser filtrados por ese vidrio bloque. Hay demasiada humedad en el aire. Tiene que ver de pronto en términos hídricos, la decisión de cerrar la fachada sería suroriental y suroccidental, tenerlas un poco más cerradas, porque precisamente el viento que baja de esa montaña viene muy cargado de agua, que eso en realidad pues ha sido un problema tremendo para la casa principal. Las ventanas de esa casa originalmente tenían doble paño de vidrio, porque pues se supone que eso iba a funcionar para términos, digamos, como de confort climático. En realidad eso nunca pasó porque para que eso se lograra, pues los sellos de las ventanas tendrían que ser absolutamente perfectos. Esos sellos nunca estuvieron bien hechos, entonces toda la condensación empezaba a ocurrir entre esos dos panes de vidrio. Incluso ciertos hongos, literalmente champiñones creciendo en medio de esos dos paños de vidrio en las ventanas. Para mí era algo absolutamente fantástico. También era esa noción de que el paisaje tan bonito que está todo rodeado y tú no lo puedes ver porque esa condensación está ahí todo el tiempo. Entonces, ese vidrio bloque a la larga es una reinterpretación de eso. A pesar de que no estuviera nunca en niebla, digamos, niebla natural, que sí ocurre nuevamente en estas primeras horas de la mañana, la casa siempre tenía como estaba como oscuro, es como vivir con gafas empañadas. La cubierta para mí es como una celebración de mi abuela, que a la larga pues para mí ha sido fundamental. Y el jardín para ella fue todo, pero la cubierta en realidad era simplemente como tratar de elevar esa noción de esa tierra que mi abuelita estaba cuidando ahí, pero tenerla un poquito más cerquita al cielo. Tiene beneficios, ¿no? También entonces es como, bueno, listo, también otra cosa que, que funciona. Pero yo creo que también tiene que ver un poquito como las proporciones de la casa, porque en realidad es muy pequeñita y es relativa, es bajita, a pesar de que tiene un espacio de doble altura, pero eh, tiene casi que 2 metros justos. Entonces también todo el aire caliente se va a quedar más o menos ahí arriba y va a hacer que la parte de arriba, ese mezanín, es la habitación. Entonces que sea más o menos, pues, más cálido, porque ese aire se va a quedar allá. Hay baja viento con agua, o es más bien agua con viento todo el tiempo. Entonces necesito tener varias capas que traten de mantener esa, esa humedad afuera lo más posible. Entonces, en este caso en particular, yo dije, no, hagamos algo mucho más sencillo, quizás más humilde y una casa en madera, también más amable, quizás como al tacto, es más cercana a uno mismo, es como ese segundo cuerpo, porque no es una casa en madera. Tiene madera y es lo que tuvo esto, pero no es una casa necesariamente únicamente de madera, ¿no? Hay es una casa de bloque cerámico con concreto, envolventes en madera.